En las relaciones de pareja, las emociones pocas veces se relacionan con la vida sexual, y es que suponemos que el placer llega por sí solo. Lo cierto es que aunado al deseo, nuestra alegría, enojo, tristeza o miedo juegan un papel importante en el vínculo erótico que pocas veces tomamos en cuenta. Por ejemplo, el enojo puede traer como consecuencia el castigo en las relaciones sexuales, o la alegría puede promoverlas. ¿De qué manera influye el enojo, la tristeza o el miedo en tu intimidad sexual? ¿Te haces cargo de tus emociones para no culpar a tu pareja por lo que sientes? Hoy, en Diálogos en Confianza, emociones y sexualidad. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este viernes de pareja aquí en Diálogos en Confianza. Escuchamos esta introducción del tema de esta mañana y lo platicaba con los especialistas. Qué gran tema tenemos el día de hoy. Creo que todos los viernes, todos los días tenemos muy buenos temas aquí en Diálogos en Confianza, pero hay unos que como que nos pegan más, y comentando un poco antes de entrar al aire con las personas que nos acompañan, a quienes les agradecemos que estén con nosotros y que algunos van a compartir su testimonio, nos decían que es algo tan complejo porque a veces sentimos justo las emociones que estábamos escuchando, sentimos miedo, tristeza, enojo, alegría, y esas emociones, ¿de qué manera nos pueden afectar con la pareja en la sexualidad? A veces nos concentramos tanto en que tenemos que ser los mejores en la cama, que tenemos que dar todo, y entonces nos bloqueamos y no podemos fluir como deberíamos fluir, en lugar de disfrutar el placer, de sentir, de saber qué es lo que sentimos por dentro para poderlo expresar y hablarlo también con la pareja, porque a veces no hay la suficiente confianza para decir, oye, me siento de esta manera, no lo estoy disfrutando, no estoy sintiendo como antes, ¿qué es lo que está pasando? Y vamos a algún especialista para que nos ayude y para salir adelante. A veces se calla, a veces se habla, pero se habla también con mucho dolor. Así que quédense con nosotros para hablar de emociones y sexualidad. Y me da mucho gusto que nos acompañen nuestros especialistas que ahora les voy a presentar. Pero antes, pues Óscar Virués estará, como siempre, muy atento a todo lo que comenten en las redes sociales y a las dudas que tengan. Exactamente. Digo, muy buenos días. ¿Cómo estás, mi querida Carmen? Días. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión de Diálogos en Confianza. El tema de hoy, bueno, sí, muy interesante, donde se puede profundizar muchísimo. No sé qué tanto se puede abrir a que las personas compartan sus testimonios o sus preguntas. No es un tema que fácilmente se abra, porque incluso de forma individual cuesta trabajo. En pareja se complican más las cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos una educación o una cultura donde se nos haya enseñado a compartir, de entrada, a identificar las emociones, que están muy relacionadas entonces con la vida sexoafectiva. Entonces, bueno, pues yo lo que recomendaría es que, independientemente de lo complicado que pueda ser compartir todo esto, pues que no se quedaran con ninguna duda, y que las redes sociales están precisamente para atender todas estas pues cuestiones, y aquí las vamos a compartir para que nuestras y nuestros especialistas puedan responder a todas sus inquietudes. Así que, bueno, para seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook, donde está el Facebook Live. Pueden seguir el programa en vivo, comentarnos, pero además llevárselo a donde ustedes tengan que ir para no perder detalle de lo que ocurre el día de hoy. Bueno, también la línea telefónica y el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Desde luego, bueno, pues también le damos la bienvenida a todo el público que aquí nos acompaña en el estudio de Diálogos en Confianza, y a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Y desde luego, bueno, pues saludar nuevamente a nuestras y nuestros invitados especialistas. Así es, Óscar. Y le doy la bienvenida a Luis Fernando Martínez Gómez, psicoterapeuta gestal y consultor mindfulness. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario. Susan Vázquez, psicóloga, sexóloga y psicoterapeuta. Bienvenida. Hola, buenos días, Carmen. Muy contenta de estar aquí. Igualmente, de que estés con nosotros. Claudio Sompanzi Miguel, psicólogo y terapeuta sexual con maestría en estudios de la mujer. Actualmente es consultor independiente y docente de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bienvenido, Claudio. Gracias, buenos días. Y Alejandra López, terapeuta, maestra en educación, directora del Instituto del Desarrollo Óptimo. ¿Cómo te va? Hola, Carmen, muy bien. Qué muy bueno. contenta de estar aquí contigo. Gracias. Pues vamos a escuchar una cápsula introductoria que preparó el equipo de producción sobre las emociones y la sexualidad.
¿Te has fijado que los seres humanos guardamos las emociones que nos afectan y rápido olvidamos las que no nos hacen sentir bien? Cuando estamos en una relación de pareja, esto no es la excepción. Es muy común que hagamos más caso de lo que no tenemos, de los conflictos y las peleas, que de lo bueno que hay. Esto se debe al llamado sesgo de negatividad, que en psicología es una forma de mantenernos alerta ante algo que representa un peligro. Se trata de supervivencia evolutiva, pues a lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos enfrentado a circunstancias hostiles que tratamos de superar. Pero en las emociones siempre existe un equilibrio. La matemática del amor dice que en las relaciones de pareja debe existir un balance. Es decir, por 5 emociones agradables debe haber una desagradable, lo que se traduce en que la felicidad y el bienestar no son absolutos. Cuando hablamos de emociones negativas y positivas, no significa que una sea mejor que la otra, ya que no existe una carga de moralidad en estas. Si estamos con 11 situaciones agradables por una desagradable, puede resultar contraproducente, pues significa que no tenemos los pies sobre la tierra. Es una forma de desequilibrio que expresa que vivimos en un estado de evasión. ¿Alguna vez has pensado que las relaciones de pareja deben ser perfectas? ¿Crees que la felicidad es un estado duradero e inquebrantable o solo son pequeños instantes que a veces no percibimos o los ignoramos? ¿Cuál es el equilibrio que guardas con tus emociones? Sobre todo cuando estamos en la etapa de enamoramiento, bueno, que creemos y queremos que nuestra relación sea perfecta, pero ya conforme vas conociendo a la persona y también vas sacando como tu personalidad, te das cuenta que no existen las relaciones perfectas, que siempre hay un defecto en la otra persona y lo importante es que se hable y que digamos, a ver, ¿de qué manera podemos ceder, digamos, en esta situación? O a lo mejor no puedo ceder, pero ahorita escuchamos acerca de estas emociones que sentimos y que afectan la sexualidad directamente. ¿Por qué se les llama emociones básicas a esas emociones que sentimos? Porque son las que traemos por naturaleza, ¿no? De esas se van a desplegar toda una rama, todo un ramillete de subemociones que están relacionadas. Por ejemplo, el enojo, pues está vinculado. Sí, o sea, el enojo sería la emoción básica, pero puede estar un poco molesto, puede estar irritado, se derivan de la emoción básica. Entonces tenemos 5 emociones básicas, que son el miedo, el enojo, la alegría, la tristeza y el afecto. Y a partir de estas se van a desplegar muchísimas emociones más. Desafortunadamente conocemos a veces estas 5 emociones, pero desconocemos toda esta gama y nos quedamos como muy encerrados en lo básico de las emociones, cuando en la medida en que tenemos mayor conocimiento de ellas, aprendemos a sentirlas de una manera más consciente y a expresarlas, a poder decir el nombre correcto de la emoción, eso permite una mayor comunicación con los demás, ¿no? Claro. Susan. Sí, de hecho, o sea, viene del latín emotio, que es movimiento. Entonces, como él menciona, son de hecho biológicas, se sienten sobre todo en el cuerpo, son intensas y de corta duración. Pueden ser segundos o minutos, a comparación de los sentimientos que son semanas, días, años, décadas o toda la vida, ¿no? Pueden ser intensos los sentimientos o un poco más leves, pero la emoción te ayuda a adaptarte a las circunstancias tanto externas como internas. Ante un peligro, se dice el ejemplo clásico, ¿no? Hay 3 opciones, no son 2, son 3. O te paralizas ante el tigre, ante el ladrón, para sobrevivir. Luchas, esa es la segunda, o huyes, que es la tercera, para, ahora sí como quien dice, salvar el pellejo, ¿no? Y entonces eso ayuda a la sobrevivencia de la persona. Y a poner límites, como estabas diciendo, ya sea en la pareja, ya sea uno mismo, ya sea con la sociedad. El enojo, pues si te dice, oye, no violentes mis derechos, ¿no? No me golpees, no me insultes.
para que haya un orden también social. Claro. O sea, ¿Hay como un nivel en cada emoción? de alguna manera, pero para cada uno hay emociones como que se dan más fácil por temperamento, ¿no? Y condicionadas también otras por la sociedad. Por ejemplo, yo puedo ser muy enojona, ¿no? Por naturaleza. Pero si me están diciendo no te enojes porque te vas a poner fea, porque esto, porque... No, y te enojas más cuando dicen no te enojes. Exactamente. Y ahí surge otra que es la de la frustración. Y se puede incrementar el enojo, puedo reprimirlo y desplazarlo a otras cosas, y a lo mejor me desquito con otras personas porque acá no me permiten sacar mi enojo, ni siquiera decir que estoy enojada, ¿no? El tema de las emociones me parece que es muy interesante porque es de esto que todos sabemos a qué nos referimos. O sea, cuando decimos emoción, todos podemos decir, claro, yo he sentido una emoción, pero no es tan sencillo de definir. Exacto. Entonces, todas las personas sentimos a lo largo de nuestra vida, a lo largo del día, estas emociones. Y como ya lo decían por acá, las emociones nos hacen actuar o nos paralizan, pero tienen que ver con eso, con cómo reacciono yo ante este entorno. Y las emociones también tienen por ahí una dosis moral, o sea, las sociedades van diciendo qué emociones están permitidas y cuáles no están permitidas, y por eso nos cuesta tanto trabajo de repente decir, tengo miedo, porque si toda la vida me han dicho que debo ser muy valiente, entonces, ¿cómo voy a expresar yo? Por eso nos cuesta trabajo reconocerlo. Por supuesto, porque somos seres sociales. Entonces, cuando yo me veo a través de los ojos del otro y creo que el otro me va a rechazar porque yo voy a expresar juzgar. mi emoción y me va a juzgar, entonces mejor me la guardo y entonces no la comparto. Nos predisponemos. Nos predisponemos y además las emociones nos hacen vulnerables. Es como la evidencia que tenemos de nuestra vulnerabilidad. Entonces, la vulnerabilidad es así como mostrarnos desnudos ante los otros y eso no siempre es sencillo. ¿Cómo te voy a mostrar quién soy? Entonces, de repente prefiero esconderme y me voy hacia la vergüenza, hacia, no, mejor no te comento nada, porque si me muestro como yo soy, entonces tú me vas a rechazar. O agredir con los talones de Aquiles y yo te los muestro. Sabes que si tú me quitas algo, yo puedo sentirme muy triste. Entonces, de alguna manera, si tú eres manipuladora, vas a hacerlo. O si eres sádica, lo vas a estar haciendo constantemente y yo me siento vulnerable, ¿no? Ahora, si no sé controlar mis emociones, puedo agredirte, puedo insultar, y entonces ahí, como decía, sí hay niveles donde entonces ya no es enojo, puede ser resentimiento, puede ser odio, ¿no? O sea, puede ser, ya no es tristeza, puede incrementarse hacia la depresión incluso, ¿no? Exacto. Entonces yo estar muy triste, ya no tener ganas ni de vivir, o sea, sí hay niveles. O a comportarte violento. Sí, O sea, claro. porque ese enojo va subiendo de nivel. Exactamente, como te digo, puede ser increciendo si te la están reprimiendo. Entonces, como un mecanismo también de supervivencia emocional, buscas sacar lo que ya se te acumuló como un hoyo express. Entonces, le quitas la valvulita o le abres y explota. Entonces ya la emoción está desbocada y ya no te sirve para algo adaptativo. Claro. Puede ser destructivo. O sale en el lugar equivocado, porque si estoy enojado con mi jefe, pero como es la autoridad y no le Claro. expreso ahí mi sentimiento, llego a casa y me desquito con la pareja, me desquito con los hijos. Y ahí está la paradoja, porque de repente nos creemos que si no expreso la tristeza, entonces no voy a estar triste. Y sucede al revés, es como si dejo comida en el acumula. refrigerador. Puede estar muy buena, pero si la dejo un mes, cuando la destape, eso va a tener hongos. Entonces, paradójicamente, entre más escondo mis emociones, se vuelven más difíciles de manejar. Son para ser expresadas, ¿no? La emoción la sentimos para ser expresadas, porque es una manera de vincularnos con el ambiente. O sea, Son siempre una forma de comunicación. Exactamente. Son una forma de comunicación y algo que podemos abonar como a esta plática que estamos comenzando es que si bien sí son o tienen un referente biológico, una biología no tiene sentido alguno fuera de un contexto social, siempre son relacionales. Es una forma de comunicación, de decir cómo estoy contigo, cómo estoy dentro de esta sociedad, cómo estoy en este momento. Siempre es una comunicación, siempre estamos comunicándonos en todo momento, ¿no? Y las emociones son eso, nos permiten decir un algo, pero también a veces ese lenguaje, ¿no? Esa comunicación se ve afectada por muchas cosas, se ve distorsionada, ¿no? Yo te dije esto, pero tú me entendiste esto, ¿no? O yo lo que quise decir fue esto, pero no tenía palabras para decírtelo porque no es tan fácil, como decía Ale, ¿no? No siempre las emociones tienen un lenguaje verbal, ¿no? Si bien lo podemos tener como en estas cuestiones que dicen básicas,
básicas pedagógicamente para poderles poner una palabra. Pero mi enojo tal vez no es tu enojo, no lo percibimos de la misma manera, ¿no? Y también son contextuales, ¿no? Es decir, aparecen en ciertos lugares, bajo cierta cultura, bajo ciertos principios, bajo ciertos valores, y no son universales, ¿no? Y entonces eso nos empieza a dar claves de que estas emociones, si son comunicación, cómo nos comunicamos con las otras personas a partir de ellas, ¿no? Es que no sabemos comunicarnos con nosotros mismos. Exacto. Empezando por ahí. Entonces, por eso es tan difícil cuando sientes algo poderlo comunicar a la otra persona. Es decir, que así como se abrevia de matea estas emociones, también podría ser como completamente al revés, ateam, porque otra persona lo lee muy distinto a como yo lo aprendí, ¿no? Sí, exacto. Sí. Tenemos algunos comentarios, porque ahorita vamos a tener justo una cápsula de estas emociones. Pues sí, ya hay comentarios. Por ejemplo, nos dice una persona: para mí es muy difícil identificar mis emociones y a veces no sé ponerles nombre. Soy una mujer muy sensible y mi mamá me decía desde niña que no mostrara mis emociones a los demás porque la gente es cruel y abusa de nosotros. Esto también pues ha sido una realidad, ¿no? Así es. Pero ¿cómo mediar con esto? Pues hacemos una pausa y regresamos con emociones y sexualidad aquí en Diálogos en Confianza. Las emociones son innatas. Venimos equipados para sentir. ¿Cuáles son estas emociones? Son el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría. Cada una de las 5 emociones tiene un objetivo de supervivencia. Pero claro, lo importante es dejarnos sentir. Y estamos en una cultura donde el mensaje es no sientas. Si hacemos caso a ese mensaje, corremos el riesgo de deshumanizarnos y de perder una herramienta importantísima para saber qué es lo que necesitamos. ¿Qué quiero decir con esto de las necesidades? Por ejemplo, si yo no contacto bien mi miedo, no voy a saber cuando necesito protegerme. Si yo no contacto bien mi afecto, no voy a saber cuando me hace falta vincularme. Si yo no contacto bien mi tristeza, no voy a saber cuándo retirarme. Si yo no contacto bien mi enojo, no voy a saber cuándo poner límites. Y si no contacto bien mi alegría, voy a tener la pila baja. Pues yo digo que sí, Sí, claro que sí. aunque creo que lo mejor sería hablarlo antes de tenerlo para no herir a la otra persona. Cuando se conoce uno bien, uno puede combatir los miedos, ¿no? Al principio quizás estaría un poquito tímido. Disminuye bastante porque eso es una fuente de libido sexual que no puede uno concentrarse en el acto. Pero ya después estaría un poquito más desenvuelto por la confianza que me inspiraría mi pareja. El estado de ánimo influye mucho en el desempeño que uno pueda dar cuando está con su pareja. Te detiene, ¿verdad? No puedes descargar todas sus emociones sexualmente en ese instante. Claro que sí. Sí se puede tener relaciones, pero sin satisfacción, sin la comunicación importante. No tiene por qué afectar una emoción con la sensibilidad hacia una persona. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos comparten su opinión en los sondeos. Hay una gran diversidad y es que precisamente tiene que ver con lo cultural, cómo estamos educados, educadas. También tiene que ver con el género, que ya lo tocaremos un poco más adelante. Pero déjenme compartirles algunos de los comentarios que nos llegan aquí a las redes sociales. Morena Rodríguez nos dice: a mí me enseñaron que ser fuerte lo es todo y que nadie quiere a los, y lo pone entre comillas, a los jodidos, y que el débil está jodido. Por otro lado, nos preguntan que si, ya un comentario que salió, que si podríamos hablar acerca de eso. Francisco García nos dice: todas las emociones son subjetivas. Las diferencias en el mundo occidental separan, porque ¿por qué siempre los panelistas se orientan hacia conceptos occidentales? Bueno, más allá de los panelistas, yo creo que no solo panelistas, aquí en nuestro país, pues estamos en realidad por todas partes cundidos de una cultura occidental, que hay cosas que del Oriente poco a poco los hemos ido integrando, ¿no? Integrando, exacto. Sí, es cierto, de forma muy lenta, aunque milenarias todas estas ideas y esta cultura, no ha sido fácil. El mundo occidental mucho más práctico, próximo
líquido, y en esta cultura de la inmediatez, donde además, diría yo, desafortunadamente también le está pegando ahora a Oriente esta cultura occidental. Entonces, no sé qué efecto se vaya a dar. Pero bueno, varias veces aquí se han comentado precisamente otro tipo de teorías con las que estamos muy de acuerdo y compartimos un montón de cosas. Y el mundo voltea, pero pues no podemos evitar tener esta visión. Creo yo, ahora profundizan ustedes. Nos dice en esta otra llamada, Gabino López, hay ocasiones en que los hombres y las mujeres somos como un puercoespín. Uno quiere llegar a comprenderlos y nomás no se puede. Supongo que al final tiran alguna espina, ¿verdad? Luis González nos dice, no es fácil controlar las emociones frente a la sexualidad y es válido decir, no tengo ganas. ¿Por qué es importante esto? Y esta otra llamada que tiene que ver mucho con las emociones, un anónimo nos dice o pregunta, ¿por qué cada vez que me enojo con mi pareja, el deseo sexual se vuelve más intenso? ¿Más intenso? Sí. Hay este tipo de relaciones, puede ser. Sexo por venganza, sexo por enojo, reconciliación, que sentimos que sin eso pues fuera casi como un fetiche que le pone la pimienta al asunto. ¿Sí se da? Sí, de hecho, fíjate, aunque como dicen en esta sociedad occidental siempre hacemos una escisión, una división entre lo bueno y lo malo, que eso es más moral que real, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en las emociones que dicen, son positivas, la alegría, el éxtasis, el júbilo, ¿no? Esta sensación de que te pierdes en un gozo infinito en el orgasmo, por ejemplo, ¿no? Estar en la tranquilidad, la paz, la satisfacción de haber logrado algo importante. Sin embargo, también están las negativas. Y ahorita hablo de esta ambivalencia que está aquí en el centro. Y te dicen, ¿no? No te enojes, no te entristezcas, no me rezongues, no tengas culpa, tú sé muy valiente, entonces nunca te avergüences de lo que digas. Pero puede haber una ambivalencia en esta situación donde se mezclan estas positivas con estas negativas. Y entonces, ¿qué resulta? Como dice Oscar, puede haber una especie de placer con dolor que potencialice la sexualidad. De hecho, muchos sádicos, eso es lo que hacen. Fíjate, conozco el caso de una mujer que narra que con su pareja sexual, o sea, no es su pareja amorosa, bueno, hay algo de afecto, pero es una pareja sexual. Y decía, es que él me aprieta las tetas sin mi consentimiento. Y yo me enojo mucho y le digo, no me aprietes las tetas, ¿no? Entonces él dice, no, sí, como de que no, tiene que dolerte. Entonces él disfruta, siendo sádico, lastimándola. Pero como dijo una de las llamadas, se vale decir no. Y aunque ella le decía no, él la seguía lastimando. Llegó el momento en que le empezó a nalguear. Y ahí fue cuando entonces lo que dijimos hace rato, el enojo se potencializó. Le dijo, no. Entonces el otro se asusta, la emoción de miedo, y deja de hacer esto. Pero a él sí le excitaba, o sea, lastimarla, ¿no? Entonces, esta situación, ya después descubrimos que este hombre, además, y eso es muy válido, ¿no? Tiene tendencias al travestismo, pero no se las permite. Entonces, aparte hay una misoginia con esta situación de travestismo no permitida, donde ataca a las mujeres. O sea, le pone el cuerno, o sea, él socialmente se pone como muy lindo, ¿no? Pero miente ante la pareja, ¿no? O sea, hay un acuerdo que él rompe. Y ante esta mujer, que es su amante, la maltrata con símbolos que socialmente, en esta sociedad occidental, se consideran femeninos, ¿no? O sea, el busto y las pompas. Entonces, eso es lo que le maltrata. O sea, ahí hay una situación de envidia, donde él siente envidia, donde él siente odio ante esos atributos femeninos y se los lastima. Además, como es sádico, también goza haciéndola sufrir. Hasta que ella se enojó, se frustró y se sorprendió, fíjate, 3 emociones en una, y le puso límites ya claros con un enojo desbordado. Fue a partir de eso que pudieron tener una sexualidad más o menos disfrutable para los dos. Pero entonces en algunas parejas puede intensificar las relaciones sexuales con estas emociones que van implícitas, de hecho, la reconciliación, pero en otras sabe a veces más rica, dicen muchos, cuando después de una pelea hacemos el amor. Pero en otras parejas puede afectar el desempeño sexual. Yo creo que ahí es peligroso cuando se genera un hábito. A lo mejor alguna vez sí, después de un conflicto,
si hay una reconciliación después de una charla o después de aclarar las cosas, pero cuando ya se vuelve el hábito de que para yo poder excitarme me tengo primero que pelear con mi pareja, se vuelve peligroso porque entonces ya hay un asunto de mala comunicación, ya no se resuelve el problema de fondo o el conflicto que está habiendo, porque ya sabemos que cuando lleguemos a la cama nos vamos a reconciliar, pero ¿realmente se está resolviendo el problema? Yo creo que no, ¿no? Entonces, está muy vinculado varios aspectos. Está lo emocional, ahora sí que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Lo emocional o lo cognitivo, los pensamientos. Muchas veces mi manera de pensar, todo lo que tú estás comentando, si todas mis creencias son de que la mujer es un objeto y yo lo puedo utilizar y no lo debo de respetar ni debo ser empático, todo eso va a hacer que mis emociones vayan en relación a esa forma de pensar. Pero una vez que yo siento enojo, al estarlo reciclando el enojo, eso hace que mis pensamientos sigan generando historias y sigan generando suposiciones. Entonces, en lugar de abrirme y expresar ese, a ver, yo estoy enojada porque me estás haciendo esto, me estás tratando como objeto, o no me estás respetando, o no estás siendo empática conmigo, entonces nos quedamos en un atorón, en un asunto de mala comunicación. Y también cuando yo me enojé contigo porque no te acordaste de mi aniversario, ya lo hablamos, ya lo resolvimos, ya nos reconciliamos, pero me vuelvo a acordar de esa vez que te olvidaste de tener un detalle conmigo, vuelvo a reactivar la emoción del enojo. Entonces, parte cognitiva con parte emocional están muy vinculadas. Y todo eso es algo que lo vamos a reproducir en la relación sexual. ¿Por qué? Porque es el campo más propicio para la expresión corporal y emocional. O sea, ahí podemos transmitir desde el enojo, la tristeza, la vergüenza, la culpa, la alegría, el éxtasis. Todas las emociones pueden manifestarse en la relación sexual. Pero tengo que tener también mucho cuidado con la forma en que yo pienso y las creencias que tengo en relación a mi persona, al otro, a mi género, al otro, porque creo que tú comentabas, Ale, el asunto cultural que hay acerca de esto sí se vale y esto no se vale, también es por género. Al hombre se le permiten ciertas expresiones emocionales y a las mujeres se les permite otras y se les reprime otras. Sí, justamente hay una investigadora, una trabajadora social investigadora del tema que se llama Brené Brown y ella ha estudiado a profundidad la vulnerabilidad. Y lo que dice Brené es lo siguiente, hay ciertas cosas que son permitidas para los hombres y hay otras que son permitidas para las mujeres. Y hay unas cosas que no nos permitimos ser vulnerables las mujeres por esta carga social y otra los hombres. Y me gustó mucho esto que comentabas de la razón y la emoción no están separadas. Los filósofos griegos, Aristóteles, Spinoza decían, no hay por qué separar unas de otras. No podemos estar sin emoción y no podemos estar sin esa racionalidad. Y ellos se referían a gobernar las emociones. Y gobernar las emociones no significa quitar las emociones, significa poder regular el comportamiento que vamos a tener a partir de esa emoción. Y yo no estoy tan segura si las emociones agradables son muy fáciles de expresar. Yo lo que he visto en la práctica es que cuando son emociones genuinas, también pasan por este filtro de vulnerabilidad y es a veces complicadísimo estar con la otra persona, sentirse así desnudos del alma y decir, te amo. O decir, me interesa lo que tú estás diciendo. O esto es lo que siento. Esto es lo que verdaderamente siento. Entonces, creo que es complicado expresar cuando son verdaderas, cuando vienen del alma, tanto las emociones desagradables como las emociones agradables. Lo que resulta a veces como la vía fácil es te digo lo que tú quieres escuchar o te digo lo que moralmente nos han dicho que te tendría que decir. Pero esto lleva muchos problemas después. Lleva muchos problemas, pero tampoco me gustaría decir que la moral en sí misma es problemática, porque gracias a que hay normas, a que hay conductas, a que hay leyes que establecemos, podemos relacionarnos con los otros. O sea, qué bueno que yo sepa que no puedo gritarle a una persona en la calle, qué bueno que yo sepa que es violencia si paso por encima de tus derechos. Entonces, el punto es cómo mediar entre puedo estar con los otros de manera armónica y puedo comunicar lo que verdaderamente siento. Y complementando lo que dicen ellos dos, en el mismo caso de esta mujer, ella refiere que al principio no le decía nada a este hombre porque estaba enamorada de él, y tenía miedo de perderlo, de ser abandonada por él. Entonces, durante muchos meses se cayó el coraje y no pudo decir más, ¿no?
Pero llegó un momento en que justamente como estás diciendo ya no pudo y él le decía, a mí no me estés reclamando, ¿no? Entonces él le reprimía el enojo, a mí yo sé lo que hago, porque además era psicoanalista este tipo, ¿no? O sea, el sádico. Y bueno, hay de todo. Entonces era autoridad en su pareja, ¿no? Desde yo soy el que sabe, yo soy el que te tiene que decir. Yo soy el que te guía y entonces yo te hago sentir. Tú eres como mi objeto, ¿no? Una situación como muy perversa donde tú eres mi muñeca sexual, yo te utilizo, te hago sentir, casi casi dame las gracias, porque así lo refiere su sensación de ella. Y estaba anestesiada esta sensación. Las que sí le permitía sentir era todo esto del éxtasis femenino occidentalmente, o sea, si ella se excitaba y decía, oh, sí, estoy muy contenta y tú me haces sentir, y todas estas expresiones erotizadas de la cultura occidental, él estaba muy contento con ella. Y también conozco otro caso de otra mujer que precisamente su mamá dice que cuando era niña le decía, tú no te estés riendo, ¿no? O sea, con esos dientes de mazorca, de maíz, qué ridícula, ponte a hacer algo de provecho. Entonces ella reprimió, como estás tú diciendo, la alegría, el gozo y el júbilo. Entonces depende de lo que nos enseñan los papás, la iglesia, los maestros. Esto es lo social que se mezcla con lo emocional corporal. O sea, no solamente somos como los animalitos, ¿no? De que me enojo, me entristezco, sino que te van diciendo esto es malo, moralmente esto es bueno, no hagas esto, te juzgo o vas a ver si te portas así. Y hay, a ver, si me permites, Ale, vamos a escuchar nuestro testimonio anónimo porque creo que está muy relacionado con lo que ustedes están comentando en este momento. Bueno. Cuéntanos un poco de ese enojo que tú sentías, pero que te hacía sentir al mismo tiempo como más placer. Sí, adelante. Bueno, lo que pasa es que con mi antigua pareja, entre más me hacía enojar, entre más me sentía más triste y más desesperada, más disfrutaba esa relación sexual con él, sentía ahora sí que un orgasmo. Y cuando me empezaba a tratar bien, con cariño, con amor, pues la verdad no me llamaba la atención, al contrario lo alejaba y yo me alejaba de él y pues nunca sentí ese placer y no me gustaba. Claudio, ¿esto tendrá que ver con la erotización de la violencia? Claro, es que ahorita de lo que están platicando, esta parte de la comunicación, nuestras emociones siempre están pidiendo un algo. Ya habíamos comentado que son relacionales, ¿no? Entonces piden un algo, por ejemplo, nos enojamos, ¿no? Y yo estoy tratando de decirte con mi enojo no estoy de acuerdo con eso. ¿No? No estoy de acuerdo con esa cosa. Estás poniendo un límite, ¿no? Estoy poniendo un límite. Y expresando tu emoción. Expresando algo, estoy necesitando algo. Y como siempre estamos en constante comunicación, una forma de comunicación también es la sexualidad. Y entonces, como no logro resolverlo aquí, lo resuelvo de otra manera, con el contacto corporal, con el estar contigo. Y confundo. Entonces, estas emociones o esto que necesitaba ahora se transforma en esto. Se vuelve una enredadera que es muy difícil de dilucidar, de decir, está pasando esto conmigo en esta relación y entonces lo volvemos como si fuera causa-efecto. Luego entonces vuelve una costumbre, ¿no? Ahora cada vez que yo me quiero relacionar contigo eróticamente, solamente es a partir de que yo esté enojada contigo. Oye, y tal vez sería interesante preguntar, ¿te había ocurrido esto con otra pareja o era tu primer pareja sexualmente hablando? Realmente con todas las parejas que he tenido, así he manifestado todo. Entre más enojada, entre más triste, entre más depresiva, disfrutaba más esa relación sexual. Cuando venía los sentimientos de amor, de afecto, cariño, pues para mí era de plano, pues no. ¿Y te sigue ocurriendo igual? Ahorita ya no, por el momento ya no, gracias a Dios. ¿Has tomado terapia? Sí. Sí. Yo creo que no es bueno generalizar, pero bueno, vamos a suponer que si a mí me educaron de cierta manera donde yo tengo que someterme ante el varón, por ejemplo, todo el asunto de la cultura patriarcal es la que genera la represión sexual. ¿Para qué? Para dominar en general y en particular el hombre a la mujer.
Entonces, si hay una cultura que desde pequeños vemos un modelaje de cómo se comporta el hombre y la mujer, la pareja en casa, lo empezamos a reproducir de manera natural, de esto es lo que debe ser. Y como está conjuntado lo emocional, lo cognitivo, lo hormonal y lo cerebral, se vuelve muy complejo. Por eso, lo que tú decías de los griegos, ahora se llama inteligencia emocional. Sí siento, pero las emociones no son las que me tienen que regir. Si yo cuestiono, a ver, ¿por qué siento esto? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué patrón me enseñaron a mí? Pero yo, ¿qué puedo hacer para transformarlo? Vamos a hacer una pausa y regresamos con esto y también de cómo manifestamos las emociones hombres y mujeres. Hablar de eficiencia energética, de ahorro de energía, también por supuesto de accesibilidad, seguridad y confortabilidad o confort. Todo tiene que ver con la domótica, la automatización de nuestro hogar o también de algunos edificios, y a esto se le llama casas inteligentes. En Vida Digital vamos a tocar este tema este próximo sábado, 17 de noviembre. No te lo pierdas, te esperamos aquí en Vida Digital. Soy Rocío Brauer, te mando un cordial saludo. Sí, yo creo que sí, las manifestamos de diferente manera. Creo que las mujeres de alguna manera serían más sentimentales. Las mujeres somos más como emocionalmente y los hombres no expresan tanto sus emociones. A las mujeres siempre se les ha enseñado cómo estar en contacto con sus emociones, a expresarlas, y para ellas sí está permitido llorar, sí está permitido expresarse y sentirse. Creo que ambos tenemos como un concepto diferente de qué son las emociones. Y en cambio a los hombres... tú no puedes llorar, no puedes hacer esto, no, o sea, la única emoción que está bien es sentirse enojado. Un hombre encabronado hasta lo enaltecen como el macho. Las mujeres somos un poco más cálidas y los hombres son un poco más fríos en contexto. Creo que nos inclinamos a lo más fácil, ¿no? A veces al enojo. No es tanto si eres hombre o mujer, sino cómo te expreses y cómo desenvuelvas tus emociones. O a veces nos desquitamos con el más débil, que es con el que tenemos en casa. Gracias a todas las personas que respondieron a este sondeo. De hecho, hace un momento Luis Fernando ya nos platicaba un poco de cómo manifestamos las emociones los hombres y las mujeres. Y aquí estoy con Beatriz. Y antes de retomar nuevamente a nuestros especialistas, Beatriz, cuéntame cómo has manifestado estas emociones con respecto a tu pareja y en qué te ha afectado. Bueno, al principio no sabía yo ni siquiera cómo me sentía. Yo sentía un enojo, pero no sabía de dónde salía ni nada, ni siquiera sabía expresarlo. Ajá. Tal vez fuera porque desde chiquito nos enseñaron cállate, no llores, no digas, y yo no sabía lo que me pasaba. Yo sentía enojo, pero no sabía ni por qué, ni cómo, ni de dónde surgía. Y entonces fui a terapia y ya pude descubrir y expresar mis emociones y decir, esto era lo que tenía, un miedo al rechazo, ¿no? Y entonces ya me empecé a conocer, porque no nos enseñan a conocernos desde chiquitos. Aparte de todo, soy maestra y qué importante es enseñarle a los niños a expresar sus emociones. ¿Y cómo te afectó todo esto con tu pareja en la sexualidad? Pues sí afectó de manera negativa, porque ninguno de los dos sabíamos expresar esa emoción, ese miedo, ese enojo. Cuando sentías ese enojo, ¿qué pasaba con tu pareja? Ya hablamos un poco de que en algunas personas se puede intensificar la pasión, digamos, en este caso, y en otras no. Era una desconexión total. Total. Fue al contrario. ¿Te alejabas? Sí, te alejas, porque no había conexión, se perdió la comunicación y se aleja. Nos alejamos, pero no sabían ni cómo, ni cero comunicación, y así fue como afectó. Gracias, Beatriz. Luis Fernando, lo que nos dice Beatriz de este enojo, y ya lo comentabas tú también hace un momento, de cómo afecta de diferente manera en cómo nos relacionamos y cómo lo manifestamos, tanto hombres como mujeres. ¿Esto afecta la vinculación con la pareja? Sí, por supuesto. En la medida en que no hay una buena comunicación y yo no expreso el motivo por el que estoy enojado, si la persona se acerca y me empieza a hacer piojito, me empieza a pedir un beso y me levanto y digo, no quiero, y no expreso la verdadera razón, empezamos a generar suposiciones acerca de, estás enojada por tal cosa. Entonces yo creo que ahí es muy importante el aprender a expresar y a decir, a ver, estoy enojada, por eso me sucedió en esta semana con una relación, en una terapia de pareja, donde él se acercó para hacerle cariños y le pidió un beso.
Ella se levanta y dice, no, déjame, no quiero. Entonces él empieza a suponer, claro, esto tiene que ver con tus enojos, por eso. Y era porque ella el día anterior le había pedido, ayúdame con un problema de la computadora que no puedo, y él le dijo no. Entonces ella se quedó clavada, fijada en la emoción del enojo. ¿Y qué va a pasar? Que al momento, sentida, pero al momento del contacto físico, de la cercanía, de la intimidad, por no expresar lo que realmente está pasando y por no expresar mi enojo, porque cómo una mujer se va a enojar o cómo una mujer va a decir que está molesta, pues entonces va a haber una confusión. Un poco lo que tú decías de Brené Brown, ella nos dice, si tú quieres una verdadera conexión con el otro, te tienes que abrir y mostrar tu vulnerabilidad y mostrar tu vergüenza. Como no queremos sentir vulnerabilidad porque me vas a hacer daño, entonces me protejo dentro de una capa de dureza, de fuerza, de perfección, de lo que tú quieras. Pero ella dice, si tú te cierras para lo negativo, te cierras también para el amor, te cierras también para la alegría, te cierras también para el afecto. Entonces, lo que esta socióloga propone es, tenemos que abrirnos si queremos tener una conexión. Tengo que decir, estoy triste, tengo que decir, en la relación sexual es muy importante que haya empatía, que haya el reconocimiento de mi derecho a sentir placer y a dar placer, que haya un ambiente de armonía y de afecto y que haya una comunicación muy clara de qué deseo, qué quiero, qué no quiero, qué me hace daño, qué me preocupa, en este momento no quiero o en este momento te deseo. ¿Y qué hacemos? Que nada de eso se comunica. Creemos que todo se tiene que dar de manera espontánea, de manera mágica, ¿no? Pero habrá personas o parejas que se alejan emocionalmente, pero si hay una cercanía en lo sexual. Sí, y también en este sentido hay una línea directa entre te comparto mi emoción y te digo qué necesito y resuélveme mi emoción. Porque a veces decimos, yo no te comparto porque cuando yo te digo estoy muy enojada, no sé qué, tú me dices, ok, en un momento más hablamos, pero yo quiero que tú hables conmigo en este momento, etcétera, etcétera. O sea, una cosa es, te comparto mi emoción y otra cosa es, te responsabilizo a ti de lo que estoy sintiendo yo. Entonces, cuando me muestro vulnerable, tengo que estar también en la disposición de negociar y de aceptar ahora tu vulnerabilidad. Tú tienes todo el derecho a decirme, ¿sabes qué? Esta situación me rebasa, no puedo con esto que nos está ocurriendo. Tiempo fuera y regresamos después del corte comercial para continuar la plática. Entonces, expresar mis emociones no significa todo lo que yo deseo es lo que se va a cumplir. Lo que significa es genero conexión contigo porque soy yo realmente la que me estoy compartiendo. Pasa con el hombre violento. Cuando ve a la mujer que se pone guapa, que sonríe, que es expresiva, tú tienes la culpa de que yo sienta esta ira y esta furia y tú eres la que tienes que cambiar. Y por eso yo te maltrato y por eso... Entonces, ojo con eso, porque cuando tú haces eso, yo siento esto, pero no es problema tuyo ni tú me lo tienes que resolver. Eres mi espejo, en la pareja somos espejos, entonces con lo que yo estoy sintiendo tengo que revisar qué tiene que ver con mi historia, con mis creencias, con mis... Antes de culpar al otro. Por supuesto. ¿no? Vamos a ver el siguiente sondeo, que les preguntamos por qué culpamos al otro cuando sentimos estas emociones, justamente. Porque no somos capaces de absorber nuestras propias responsabilidades. Inconscientemente lo hacemos. Pensamos que la otra persona es responsable de lo que nosotros sentimos y no es así. Porque queremos que ella solucione nuestros vacíos de amor, ¿no? Y ahí es donde no empezamos bien. Eso tiene que ver más con un aspecto cultural. Somos desde la primaria, nuestros hijos luego no los enseñamos a ser responsables. Hay veces que siempre buscamos a un culpable, pero no sabemos que hay veces que el enojo es entre uno mismo y eso hace que afecte a la pareja y más en la relación sexual, porque si tú no tienes una buena relación sexual, obviamente que vienen los problemas en pareja entre sí. Si culpamos a nuestra pareja por nuestros sentimientos, pues debe ser por inmadurez, seguramente, ¿no? Es más fácil culpar que aceptar que uno tiene el problema, ¿no? Porque somos egoístas, no nos vemos los defectos de los demás y no los propios, ¿verdad? Porque todos tenemos defectos, así es de que debemos de también analizarnos, ¿verdad? Nosotros. Creo que nos proyectamos en otra persona, ¿no? Lo que nos molesta a lo mejor es algo que nosotros tenemos en nosotros, ¿no? Pues yo creo es más que nada eso, proyección de nuestros sentimientos con la otra persona.
Este espejo que ya nos mencionabas justamente hace unos momentos. Decía Luis Fernando que la gente sabe más. Sí, los escucho y digo, bueno, parecen de especialistas. O sea, muchas veces desconfiamos del conocimiento, de la información que tenemos, pero en estos momentos nos damos cuenta cómo sí sabemos las cosas. Muchas veces necesitamos que nos la reafirmen, pero tenemos más sabiduría de la que pensamos, ¿no? Entonces la gente sabe más de lo que piensa que sabe. Exactamente. Ahora, también hay que reconocerle a nuestro equipo de producción que sale a la calle y encuentra a verdaderos especialistas en las respuestas. De hecho, todas estas personas son terapeutas en Coyoacán y andan ahí por Nada la más calle. se disfrazan. Sí, ¿Qué Grecia ni qué Grecia? Coyoacán. Exactamente. Oigan, bueno, pues les comparto más de lo que hay en las redes sociales. Nos dice esta persona, a veces en una pareja la priorización de Matea no sintoniza. Si él tiene como prioridad el enojo y ella el amor, entonces puede llegar la violencia. Cuando una de las emociones está más presente en una de las dos personas y la otra, entonces puede darse como una relación agua y aceite en Para lugar eso de se que inventó pueda... la empatía. Exactamente. Entonces, en lugar de tratar de convencerte que yo tengo la razón o que lo mío es lo auténtico, voy a tratar de comprender qué está sintiendo el otro y voy a esperar también comprensión por parte del otro. Claro. Este otro comentario nos dice, las emociones solo son herramientas de nuestro cuerpo para poder gestionar las situaciones que vivimos. ¿Quién dice que es ser fuerte o ser débil? ¿Quién determina este tipo de situaciones? Este lo voy a hacer de forma anónima y dice, durante 27 años mi exmarido me dijo, eres una niña, cuando expresaba mis emociones y sentimientos. Duré muchos años o tardé muchos años en recuperarme. ¿Cómo infieren las emociones en la infertilidad? Y yo aquí agregaría también en alguna disfunción sexual. Sí, con el enojo, nos pregunta Simei. Sí, con el enojo con la pareja después es más rica la reconciliación, nos dice Quaker Blanco. Que esto podría estar, a ver, ya lo habías mencionado, cuando se vuelve cotidiano, entonces un hábito, sí, ¿no? Puede convertirse en una Algo situación peligroso. exacto, peligrosa, ¿no? Detrás de los conflictos, nos dice Emis, de parejas, por lo general existen dificultades para expresar sus emociones, lo que agrava encontrar soluciones. El tema de las emociones es muy importante. Me parece que debería integrarse una educación para el manejo de las emociones, nos dice Merci Minou o Merci Minou. Nunca nos enseñan cómo es la forma más adecuada de reaccionar ante las situaciones diversas que enfrentamos. Bart Simpson nos manda saludos. Y desde Springfield, por cierto, y nos dice, las emociones se expresan a través de nuestra comunicación no verbal. Los gestos, las miradas, las expresiones faciales, las posturas corporales, y también se manifiestan en nuestro cuerpo. Y además no sabe mentir, desde luego. Esta semana, por cierto, hemos tenido un programa, una serie de programas especialmente hablando de la somatización y cómo el cuerpo no miente, reacciona y se va pronunciando, evidentemente. Eli nos dice, se cree que el sexo es el resultado, el premio, la meta de un cortejo, y no. Es el inicio de una relación con responsabilidades, o eso debería ser, ¿o no? Estamos hablando de parejas establecidas, ¿no? Bueno, también de parejas que se van formando, que se van vinculando y cómo van aprendiendo desde un principio. Pero es interesante este punto también porque hace reflexionar qué tanto durante las primeras etapas en esta formación de relación de pareja se va marcando. No quiero decirlo como destino, como precisamente decía, como meta, como ya al final, pero más o menos el futuro de lo que vendrá a ser la consolidación de ese tipo de relaciones. Estás diciendo algo muy interesante porque es en el momento en el que empiezan a salir las señales de lo que va a ocurrir después y no las queremos ver porque estamos en el enamoramiento. Entonces, como yo estoy buscando algo y quiero que encontrar lo que yo estoy buscando, muchas veces hay señales de violencia, hay señales de poca comprensión, hay señales de muchas cosas y las minimizamos. Y a la larga, ya cuando se generó un vínculo y es mucho más difícil el separarnos porque ya estamos involucrados emocionalmente,
es que empiezan a ser las situaciones que generan mayor conflicto. Es no Ahora, me siento visto. Sí, perdón, yo quiero, retomando esto y lo que estaban diciendo de por qué responsabilizamos a la pareja de nuestras emociones, tiene que ver dos cosas. Una es meramente cultural y la otra cultural con procesos de individuación desde que somos bebés. Lo cultural es las telenovelas, ¿no? Walt Disney, donde viene y te rescata el príncipe, ¿no? O ahora también ya Mulan puede ser empoderada y ser muy valiente, aportar, ¿no? Pero entonces es el otro el que me va a hacer feliz, el otro el que me va a rescatar del peligro, el otro es el que me va a completar, como si yo estuviera la educación emocional, hueca, ¿no? Sí, eso es cultural, pero también, y también tiene que ver cultura de este lado, pero cuando no hay una individuación, el papá o la mamá no permite la separación donde tú eres mi hijito y no te vaya a dar frío y entonces no te enojes. Y entonces, ¿qué te dijo ese niño? Ay, no, esa niña que no te vaya a tocar, que tampoco, o sea, cuando no se permite una individuación de que tú qué quieres, ¿por qué estás enojado? Yo te escucho, pero para esto la mamá o el papá necesita ser receptivo, receptiva y trabajar con sus propias emociones previamente, porque si no, no puede escuchar del todo a su hijo, ¿no? Entonces, ¿y cómo afecta esto cuando ya llegas a relacionarte con una pareja y cuáles son las consecuencias que te trae? Y a eso iba, justamente, precisamente, si yo no puedo separarme de mamá y mamá me dice que yo no me enoje, me predispongo para tener una pareja donde una de dos. O repito el esquema exactamente donde mamá me dijo que no, entonces no me puedo enojar con mi novio o mi novia, o digo, ahora me rebelo. Y entonces, ¿cómo de que no? Y soy desafiante. Entonces, fíjate, ¿cómo puede ser el mismo modelo o el contrario en un intento fallido, como decían por acá, de liberarse de esta opresión, donde entonces yo sigo atada a mamá o a papá e inconscientemente no me he dado cuenta. Por eso es inconsciente. Y precisamente se necesita un trabajo de concientización y, en casos más graves, de una psicoterapia sexológica o psicológica o ambas, porque fíjate, en la sexualidad se puede ver afectada parcial o totalmente. Cuando hay casos de violación o abuso sexual, puede afectar solamente una parte o una práctica sexual. Por ejemplo, conozco el caso de una señora que decía, es que yo solamente puedo acceder a la penetración vaginal si yo estoy encima de él, montada en él, porque así yo controlo la velocidad, la profundidad, y entonces, aunque me tardo 15 minutos, él me tiene paciencia, ¿no? Pero otra mujer dice, no, yo no puedo ver un pene en mi vida, ¿no? Entonces, eso afecta el desempeño sexual. Y no es porque tenga que tener penetración, pero ni siquiera puede dejarse tocar al otro o a la otra, porque sí se quedó con un trauma que implicó el cuerpo, las emociones, la mente y su mundo, su piel, el no quiero, no fue respetado. Entonces sigue cargando con estos lastres, por ejemplo, o sea, fíjate, la educación, los traumas, la religión nos puede trastocar el desempeño de la sexualidad actual con nuestra pareja. Claro, y hay muchas cosas que no imaginamos, que van arrastrándose generación tras generación y que justamente nos afecta con la pareja y en la sexualidad. Ya regresamos después de esta pausa. Entonces tenemos 5 emociones básicas que son el miedo, el enojo, la alegría, la tristeza y el afecto. Y a expresarlas, a poder decir el nombre correcto de la emoción, eso permite una mayor comunicación con los demás, ¿no? Entonces, como él menciona, son de hecho biológicas, se sienten sobre todo en el cuerpo, son intensas y de corta duración. A comparación de los sentimientos que son semanas, días, años, décadas o toda la vida, ¿no? Pero la emoción te ayuda a adaptarte a las circunstancias tanto externas como internas. Para cada uno hay emociones como que se dan más fácil por temperamento, ¿no? Y condicionadas también otras por la sociedad. Pero tienen que ver con eso, con cómo reacciono yo ante este entorno. Y las emociones también tienen por ahí una dosis moral. Además, las emociones nos hacen vulnerables. Es como la evidencia que tenemos de nuestra vulnerabilidad. Entonces, de repente prefiero esconderme y me voy hacia la vergüenza, hacia, no, mejor no te comento nada, porque si me muestro como yo soy, entonces tú me vas a rechazar. Ahora, si no sé controlar mis emociones, puedo agredirte, puedo insultar, y entonces ahí, como decía, sí hay niveles donde entonces ya no es enojo. Entre más escondo mis emociones, se vuelven más difíciles de manejar. La emoción la sentimos para ser expresadas, porque es una manera de vincularnos con el ambiente.
Si bien sí son o tienen un referente biológico, una biología no tiene sentido alguno fuera de un contexto social, siempre son relacionales. Y las emociones son eso, nos permiten decir un algo, pero también a veces ese lenguaje, ¿no? Esa comunicación se ve afectada por muchas cosas, se ve distorsionada, ¿no? Yo te dije esto, pero tú me entendiste esto, ¿no? O yo lo que quise decir fue esto, pero no tenía palabras para decírtelo. Pero mi enojo tal vez no es tu enojo, no lo percibimos de la misma manera. Ya en las últimas etapas de mi relación, pues yo ya no podía tener relaciones sexuales con mi esposa. Era una situación pues para mí muy dolorosa porque pues yo siempre he pensado que las relaciones sexuales dentro de la pareja pues son necesarias, ¿no? Y pues yo llegué a empezar a no poder con ella, ¿no? A veces mis relaciones no las podía terminar, ¿no? A veces pues intentaba tener relaciones sexuales pero no podía, ¿no? Y eso me causaba pues a mí mucho sufrimiento. Y me ponía a llorar, o sea, le daba la espalda y pues me ponía a llorar y me ponía a pensar pues que se iba a buscar otra persona, ¿no? Eso es lo que primero que venía en mi mente, otra persona que pudiera tener mejores relaciones sexuales con ella. Y eso me causaba mucho sufrimiento. Entonces, dentro de los problemas que íbamos a tener ella y yo, pues muchas veces sí me sacaba a flote pues que no podía, ¿no? O sea, me hacía sufrir el no poder tener una relación sexual con una pareja que es mi pareja, ¿no? Porque yo pienso, pues no puede sexualmente, entonces empieza pues el enojo conmigo, empieza el empezarme como a decir cómo eres esto, cómo eres lo otro, no sirves, no funcionas, y empiezo como a agredir, ¿no? Tanto me agredo yo de una manera verbal, ¿no? Mental. En ese momento pues no entendía nada, hasta que, pues bueno, eso fue uno de los factores por los cuales yo me separé, ¿no? de mi pareja, porque yo pensé que yo no podía ser feliz. Es más, yo llegué a pensar es que si no hay relaciones sexuales, pues ella tiene derecho a ser feliz, es lo que pensaba. Y muchas veces lo externaba, ¿no? Tengo que satisfacerla sexualmente, ¿no? Si no se va a burlar, si no se va a ir con otro. Entonces yo siempre pensaba que una mujer satisfecha sexualmente bien va a estar con uno. Y yo pensaba, ¿cómo lo voy a hacer cuando tengo una pareja o cuando tengo una chava enfrente, ¿no? Y ese era uno de mis mayores miedos, no poder sexualmente y que se burlaran de mí, ¿no? Hasta que pues empecé a relacionarme con una persona. Cuando sé que vamos a llegar a la parte de tener como una relación sexual en el trayecto del día, yo empiezo a sufrir. O sea, empieza chino, vamos a llegar y qué tal si no puedo, y si pasa eso, entonces yo empiezo a generar como pensamientos, ¿no? Entonces eso me genera mucha angustia. Entonces ya cuando voy preparándome mentalmente, pues digo, ¿qué tal si no puedo? ¿Y qué tal si...? Entonces ya llego con ese pensamiento, ¿no? Que cuando ya llego a la hora de tener la relación, pues ya no puedo. Prácticamente pues no puedo porque todo el día me marcó una angustia, ¿no? Entonces ya termino, incluso busco un pretexto para no tener una relación. ¿Por qué no hacemos otra cosa? Tengo sueño, no, o sea, estoy cansado, empiezo a buscar pretextos con tal de evadir como la relación. Muchísimas gracias a este testimonio anónimo por compartirnos esta parte de su vida sexual, que creo que no es fácil expresarla de la manera en que la expresa él. Y más siendo hombre. Y más siendo hombre, exactamente. Y él lo dice libremente. Muy o sea, honesto. yo me volteaba, lloraba porque me sentía frustrado de no poder tener el acto sexual. También creo que había muchos bloqueos. Claro. Y esto, las disfunciones sexuales se dan también como consecuencia de las emociones que no expresamos y que no sabemos comunicar. Sí, claro. Claudio. Y es que este tema es súper importante porque las emociones están en todo momento, nos conectan con un mundo, nos conectan con las demás personas. ¿Qué pasa con este mundo que retomando la llamada que decía desde el mundo occidental? Es que el mundo occidental precisamente lo que ha negado por mucho tiempo históricamente son las emociones. Nos dicen piénsalo bien, pero no nos dicen siéntelo bien, ¿no? Es así como que ya lo pensaste bien. Y todo eso se va también configurando dentro de diferentes ideas que tenemos sobre la relación de pareja, sobre lo que significa ser hombre y mujer. Se complejiza desde lo social, ¿no? Desde mi enfoque más social, creo que no es tan individual lo que yo siento, sino tiene que ver con todo un contexto donde aparecen esas emociones. Si a mí me han dicho, ¿no? Como hombre, que yo soy el dador del placer,
que yo tendría que saber cómo, que solamente a través de eso yo tengo un vínculo con alguien más, pues obviamente cuando no lo logro, pues voy a tener frustración, voy a decir, híjole, como que ya no estoy sirviendo. O lo que decía, ¿no? Puede aparecer una disfunción, ¿no? Y entonces ya no sirvo como hombre, ¿no? Porque ya no logro tener una erección o porque ya no satisfago a mi pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son cuestiones que se ven impregnadas de la cultura. Y lo que hace nuestra cultura, tenemos unos procesos sociales que lo que estamos viendo es una individualización, un borramiento de las emociones en todo contexto y que se complejiza en el ámbito relacional de las parejas, ¿no? Cuando estamos ahí. En el testimonio, lo que queda también muy evidente con lo que tú estás diciendo de lo cultural es cómo todo su sentir, todo su sistema emocional está afectado por la manera en la que él piensa acerca de lo que tú dices, de su obligación como hombre, de cómo tiene que cumplir con ciertas expectativas, y todo esto lo va llevando a tener más inseguridad, más miedo, más dolor. Entonces el mindfulness, ¿qué nos dice? También aquí se aplica el asunto de, primero sé consciente de lo que estás sintiendo, pon atención a esto sin juzgarlo, sin calificarte, sin lastimarte, porque la voz crítica es tremenda. Entonces, toda la cultura que tenemos a través de este deber ser es lo que me limita a poder primero ser compasivo conmigo mismo y decir, a ver, esto me puede ayudar a crecer, me puede ayudar a madurar, me puede ayudar a confrontar mis creencias, me puede ayudar... Porque también las disfunciones sexuales y también todo este asunto es un tema de pareja, no es un asunto solo mío, sino si yo estoy en una relación, todo esto tiene que ver con nosotros. Así como puedo tener un accidente o puedo tener un problema o puedo tener una enfermedad, bueno, ¿cómo lo vamos a enfrentar juntos? Y a través de esto, porque también hay así como hay una represión sexual, actualmente ahora hay una exaltación de la sexualidad. Entonces ya perdió su sentido de comunicación, de contacto, para volverse un asunto, ahora sí, de que el hombre tiene que ser un toro, tiene que ser el potente, tiene que ser el que maneja, el que dirige, y la mujer tiene que ser apasionada, tiene que ser la que seduce. Ya hay una exigencia más dentro de nuestra cultura. Y además este asunto, perdón, nada más breve, esta concepción de género, de roles de género, donde yo soy el proveedor y tú eres un receptáculo. Meramente. Entonces ahí te vacía. Nos volvemos objetos. Y te vacía completamente como en el placer erótico sexual, ¿no? O sea, yo creo que ahí se pierde completamente. Ahora, yo creo que sí es bien importante reconocer al testimonio que acabamos de escuchar, porque poco hablamos los hombres, poco expresamos, poco queremos reconocer e identificar que nos encontramos en una situación como tal. Perder, ya lo decía en una llamada que era a propósito de una mujer. Si tú pierdes en lo emocional, estás jodido, así lo decía textualmente. Como hombre estás mucho más, porque va en juego la masculinidad, todo este poderío que me enseñaron, que si lo pierdo o no lo tengo, no hay control y van a hacer conmigo lo que quieran. Y no hay nada peor, lo voy a entrecomillar, para un hombre que no tener el control de absolutamente nada. Pero entonces eso afecta directamente dentro de un empoderamiento femenino de la sexualidad, donde por primera vez, hace no muchos años, se comienza a decir, oye, no es terminas tú y te das la media vuelta y te recuestas y te duermas y te olvidas de mí, sino somos dos, yo también vivo el placer, lo vivo de una forma diferente a la tuya, y ahí por primera vez yo creo que viene un confrontamiento bien importante hacia lo masculino, de cómo me comporto yo en las relaciones erótico-afectivas. Eso es básico para una sana sexualidad. Durante varios milenios ha sido jerárquica. El hombre tiene el poder, la mujer se somete y solo está para complacer al hombre. Para que realmente tengamos una salud sexual, no tiene que ser una cuestión de poder y de dominio, sino de igualdad. La cuestión de que es un vínculo entre dos, donde los dos tenemos derecho a sentir, los dos podemos recibir y dar el placer, haber una comunicación y no dejarlo solo en el placer, sino todos los afectos que se pueden involucrar ahí
para una buena relación. Cuando hay emociones positivas como ternura, alegría, contacto, deseo, comunicación, eso va a fortalecer nuestra salud emocional y sexual. Pero, por ejemplo, cuando surgen los celos, que tienen también que ver con las creencias de... los celos incluyen furia, rabia, desesperación, ansiedad, angustia, enojo, un cúmulo de emociones que van a separarme muy probablemente de la pareja y que tiene que ver mucho con esta creencia. Nuevamente volvemos a las creencias de, es que si me cela es porque me quiere, si no me celara es que no me quiere, o eres mía, me perteneces y por lo tanto nadie te puede ver o tú ya no puedes tener contacto con otros hombres, etcétera. Entonces yo veo cómo cada vez más, tanto en lo que escuchamos en los testimonios como lo que estamos hablando aquí, es cuestionar todas mis creencias acerca de cómo yo percibo la sexualidad, para poderlas ver como oportunidades de desarrollo y para poder fortalecer mi vínculo con la pareja, verlo como una oportunidad más que como un peligro o como un riesgo de sufrimiento. Pero a veces no sabes cómo hacerlo, o sea, o buscas con quién. Ayuda, ves exactamente, pero a veces, exacto, por eso hacemos este programa, pero a veces cuesta trabajo pedir ayuda. Sí. Vamos a escuchar el testimonio anónimo de una de las personas que nos está acompañando esta mañana. Tú eres muy joven. Y tus problemas quizá laborales los has llevado en ocasiones a los problemas que tienes con la pareja. Cuéntame un poco más sobre tu historia. Sí, muchas gracias. Pues bueno, lo que pasaba conmigo y con mi expareja, ahorita ya estamos separados, es que yo la frustración la tendía siempre a sacar hacia afuera, ¿no? Tuvimos una temporada, sobre todo cuando yo me titulé, estuve mucho tiempo sin trabajo y tenía trabajos que no tenían que ver con mi carrera, entonces eso a mí me frustraba demasiado. Y cuando llegué inclusive a tener unas relaciones sexuales con ella, la hice llorar. En el momento no me percaté por qué actué de una manera violenta. Ya después de pensarlo, reflexionarlo, y bueno, pues yo asisto a una terapia, ¿no? Entonces, pues me di cuenta que más bien era toda esa frustración que yo tenía, ¿no? Con las cuestiones laborales, con el dinero, con encontrar un buen trabajo, esta exigencia de que pues ya eres un profesionista, tienes que ganar bien, tienes que tener un buen trabajo porque si no eres fracasado, y pues eso pues me frustraba demasiado, ¿no? Y pues bueno, a la larga pues pues me llevó a tener problemas con esta chica. Y es bien importante esta parte que nos regalas, porque volvemos a esta parte, cómo en estas emociones que son comunicación, lo que yo comunico, y retomando lo que decía Ale hace algunos segmentos, es que mis emociones lo que muestran es que si es comunicación y son relacionales, yo necesito algo de los otros. Y eso es vulnerabilidad. O sea, yo soy vulnerable, somos vulnerables, pero lo que nos han enseñado los hombres es que no muestres tu vulnerabilidad. No platiques de esa angustia que estás sintiendo porque te están exigiendo que tú eres el proveedor y no lo estás consiguiendo, ¿no? Y entonces, pues eso me toca mi vulnerabilidad y que no soy lo suficientemente hombre, pero lo guardo, lo escondo y no lo comunico. Y al contrario, hacer contacto con mis emociones, que hay una castración impresionante que tenemos los hombres acerca de la emotividad. No le podemos poner ni siquiera nombre, porque solamente el único que nos han enseñado es el enojo, todo es enojo. Así es. ¿No? Y entonces se vuelve esto. No te dije que yo me siento triste de no encontrar esto, porque se supone que yo estudié esto, pero que las condiciones sociales, ¿no?, son precarias y no me dan oportunidad de desarrollar eso que yo necesito emocionalmente, de vincularme con los demás, y aparece de otra manera, que cuando se borran las emociones, lo que va a aparecer, un sujeto sin emociones, es un terreno fértil para que se vuelva una persona violenta. Ale. Sí, yo quería decir que hay una característica que me parece que toca esta expresión de nuestras emociones y esta sensación de frustración. Y esta característica es el perfeccionismo, y es una característica muy impregnada en el mundo occidental. El perfeccionismo a veces creemos que tiene que ver con querer hacer las cosas bien, pero el perfeccionismo no es querer hacer las cosas bien, eso se llama excelencia. El perfeccionismo tiene que ver con un gran miedo a equivocarnos. Entonces, si yo
pienso que tendría que tener este trabajo con este sueldo, con esta posición directiva y no lo consigo, entonces ahí el perfeccionismo entra y se expresa en términos de blanco y negro. ¿Lo tengo o no lo tengo? No llegué a esta posición de directivo, no lo tengo y entonces todo yo soy un fracaso y entonces me desquito o esta sensación la saco en otros ámbitos de mi vida, como por ejemplo en el ámbito de la pareja. Cuando nosotros nos reconocemos vulnerables, reconocemos que somos susceptibles de equivocarnos y que la frustración es parte de la vida. Oscar. Nos dice Tushikitoteca Kirumototoku. Es muy importante expresar las emociones y uno de los ámbitos, yo aquí puedo demostrar o más bien expresar confusión en la lectura. Es con la pareja, si nos gusta, cómo nos trata, si no, lo que nos enoja, etcétera. Saludos. Lockfear nos dice, sin emociones incluidas, nuestra sexualidad sería muy fría y sin sentido. Sería nada más un asunto fisiológico. Las emociones están presentes en toda nuestra vida y sin ellas andaríamos así por la vida, fríos, parcos y sin expresión. Fríos nos quedamos porque vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos más calientitos. Resulta que yo me enfermé de una infección vaginal y fui al doctor y nada más me trataban con pastillitas, pero no me revisaban como debería de ser. Yo decía que esta no es una enfermedad de una infección de las vías urinarias. Yo sentía que era algo más, hasta que pude localizar a mi ginecólogo y cuando me revisa me regaña y me dice que cómo era posible que yo me haya aguantado una semana en las condiciones en que yo llegaba, que era urgente, que me tenía que hospitalizar porque tenía escamada la vulva. Cada vez que me revisaban eran unos gritos insoportables que yo gritaba muchísimo porque era muy fuerte el dolor. Y se me son de 3 cosas. La primera, ¿estuviste en una alberca? No. ¿Baños públicos? No, tampoco. Bueno, la última, pues tu esposo te contaminó. Ya cuando salí, hablé con él y le dije que gracias a él, pues todo lo que tuve que pasar. Y me dijo que lo negó. Me dijo que él no me había contagiado, que quién sabe con quién me metí y pues que era yo. Reaccioné con mucho coraje porque él sabía muy bien que el que me infectó fue él y que no quería reconocerlo, no tenía el valor suficiente para decírmelo. O sea, yo me acuerdo del dolor y todo cómo estuve y es fecha en que no se me olvida y las ganas y el deseo de decirle por qué, o sea, hasta de pegarle, ¿no? ¿Por qué me hiciste esto a mí? Sí, soy tu esposa, soy la madre de tus hijos. Yo sentía que me moría por todo lo que yo pasé. Él me insistió después que tuviéramos relaciones y el ginecólogo me dijo, ¿sabes qué? Si vuelves a tener relaciones, él se tiene que cuidar. Y yo le digo, es que obviamente yo no deseo tener relaciones con él. En primer lugar, yo tengo mucho miedo a volver a ir al hospital, a pasar todo lo que yo pasé. Rompí toda la relación y ya lo dije, o sea, él me buscó, obviamente no le hice caso y aún así todavía le sigo teniendo ese coraje. Yo ya no deseo ni tener pareja, mucho menos tener relaciones. O sea, ya esta parte de mi vida ya la cerré por completo. Y jamás volveré a tener relaciones, porque fue muy doloroso. Agradecemos profundamente el testimonio de esta mujer que nos comparte una vida de dolor después de que su esposo le transmite una infección de transmisión sexual. Hay muchas emociones de por medio, hay miedo, hay enojo, pero también hay ese miedo a la relación sexual. Ella misma lo comenta, que desea
cancelar su vida sexual porque es tan doloroso que no puede soportar eso. ¿Cuáles son las consecuencias que trae no solamente en esta relación con la pareja, que se rompen muchas cosas, sino también en su vida propia? Es que fíjate, lo dice ella claramente, ¿no? Estaba enojada y ahorita incluso se le ve como la impotencia y ganas de llorar. Se reprimió un poco su llanto, tal vez por salir en televisión. Pero fíjate cómo el ginecólogo la confronta, encuentran la causa, es el marido, ¿no? Y como dijiste hace ratito, encima le echa la culpa, ¿no? O sea, ¿tú con quién te metiste? Claro. Eso se llama identificación proyectiva. De hecho, aquí algunos psicoanalistas que han venido han mencionado a Melanie Klein. Ella mencionó muchos mecanismos de defensa que todos tenemos, pero que en personalidades más perversas se utilizan más y son primitivos porque sobre todo los utilizan los niños. Pero cuando ya eres adulta, no cabe estar utilizando es que tú, o sea, yo me metí con 20 mujeres, pero no, tú eres incluso con estas palabras, zorra, buscona, fácil, ¿no? O sea, además el género, fíjate cómo los prejuicios de género están ahí metidos, ¿no? Fuiste tú, porque bueno, pues tú te lo buscaste y tú eres una zorra, ¿no? Aunque no diga la palabra, pero está implícita la acusación. Por el otro lado, fíjate cómo él no puede desprenderse de fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú. Pero como soy perverso, a mí no me importas tú, me importa mi placer, entonces quiero volver a tener relaciones sexuales contigo. No me importa si sufriste, si no sufriste, si fuiste al doctor y lo que diga el doctor me vale. Quiero seguir teniendo una sexualidad contigo porque a mí me satisface. Entonces, eso lo nota ella, lo ve ella y se incrementa el enojo, la frustración con él. Pero fíjate cómo cancela tristemente su vida sexual. Así y no solo sexual, dice, de pareja. Yo ya no quiero volver a saber nada. O sea, esta mujer que fue víctima de violencia sexual y machista de género, o sea, de las dos. A ese grado no quiere ahorita saber nada. No sabemos si después vaya a una terapia, que sería recomendable que usted vaya a una terapia, o sea, ojalá esté viendo el programa, porque no es justo que por algo que le hizo otro, usted tenga que pagar consecuencias en su cuerpo, en su sexualidad, en su mente, en sus emociones y en su vida afectiva de pareja. Usted tiene derecho a ser feliz. También retomo los dos testimonios, bueno, los tres. Gracias por sus participaciones. En este caso, hablando de esto del machismo y de estos hombres, ustedes también como hombres son víctimas del machismo, ¿no? O sea, sé fuerte, si no, o sea, sé violento incluso, está bien visto, nada más no mates, y si mataste, bueno, pues sales bajo fianza, ¿no? Entonces, fíjate cómo también han sido víctimas de agárrate a trancazos en la calle y entonces ellas son los objetos sexuales, como decía Oscar, un receptáculo de las cosas que los hombres echan. Qué bueno que estás en un proceso tuya psicoterapéutico, que has aprendido cosas. Eso te felicito, porque fíjate, siendo hombre con esa posición en esta sociedad es hermoso y aplaudible que tengas ese valor, esa humildad y esa vulnerabilidad asumida como no soy perfecto, me pueden enseñar algo en una psicoterapia y lo estás, fíjate qué bonito testimonio, ¿no? O sea, yo te lo agradezco bastante. También este otro testimonio anónimo de esta señora, habría que, gracias también por tu testimonio, explorar dónde aprendiste que podía ser vulnerable siendo amada y entonces eso no, sino triste, depresiva, enfurecida, porque a lo mejor tus emociones ahí están a flor de piel y sientes más rica los tocamientos, la excitación y la sexualidad, ¿no? Ahora, si te funciona, adelante, pero si no, puede ser causa de disfunciones y de insatisfacción sexual. También pudiera ser recomendable que lo exploraras en una terapia para checar si eso te va o no te va, ¿no? O sea, porque a lo mejor te funciona y adelante, pero si no, estarías cargando una frustración que a lo mejor no tienes por qué cargar. Todos tenemos derecho a ser felices en todos los ámbitos. Y mira, Susan, tenemos otro testimonio anónimo de un hombre que nos comparte el alejamiento de su pareja por infidelidad. Entonces, él también canceló, o no sé si lo ha cancelado totalmente, la sexualidad con su pareja, o simplemente ha habido como un alejamiento. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, hay un alejamiento total, ¿no? Se terminó la relación. Pero ahorita al ir escuchando me estoy dando cuenta que hay parte de mucho miedo. O sea, el hecho de miedo a formar o a quedar bien como hombre me ha llevado a buscar exactamente lo que hizo que llevara la rupturación de mi pareja. Buscar sexo con otras parejas era como para satisfacer o llenar ese miedo de no sentirme hombre, ¿no? Se podrá decir. El cual mismo, o sea, al tener relación, ella darse cuenta llevó el enojo a ella.
mi miedo a esto fue perderla, al ver que realmente no llené la satisfacción que como hombre siempre busca uno llenar, ¿no? Y de alguna de otra manera volví igual a lo que escuchaba, la manipulación, ¿no? A poner atención en cuando se enojaba o el ponerla alegre, ¿no? Y cosas así fueron las que exactamente fueron que nuevamente tuviéramos relaciones, pero eran relaciones que al principio era de buscar complacerme y al mismo tiempo del enojo crecía que yo me volviera violento al tener el acto sexual, ¿no? Para yo buscar exactamente tapar ese miedo y sentir que la satisfacía, ¿no? Llegando a la violencia. ¿Y has tomado terapia? Sí. 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 ¿Y cómo ha ido mejorando esta parte de tu vida sexual? Bueno, pues hasta ahorita no hemos tenido, no he tenido el perder el miedo de estar con otra persona. Porque todavía hay miedo, ¿no? O sea, todavía hay miedo de superar varias cosas, ¿no? Entonces, al querer estar con una persona, como lo que escuchaba en el anónimo también, es eso, ¿no? Ya da miedo el de volver a tener un error o el de volver a fracasar, ¿no? Nuestras acciones, lo que estamos realizando en la vida cotidiana, tienden a buscar bienestar. Yo estoy buscando relacionarme con alguien porque quiero sentirme feliz, porque quiero sentirme bien. Pero hay muchas trampas que nos juega nuestro pensamiento. Una de ellas, por ejemplo, es si yo termino esta relación de pareja, me voy a sentir muy mal. Entonces, a veces ya no queremos continuar con esta relación, pero lo que hacemos es hasta que esto salga, aunque esto funcione, no cueste lo que cueste, aunque yo ahorita esté enojado, aunque yo esté frustrado, yo quiero continuar porque creo o tengo esa idea de cuando estemos bien en nuestra pareja, entonces yo me voy a sentir bien. Lo que nos muestra la investigación, hay muchos estudios científicos al respecto, es que las personas después de terminar con nuestra pareja o después de un fracaso, como ahorita lo llamábamos, no solamente no nos sentimos tan mal como creemos después de que pasa un tiempo, sino que a veces nos sentimos mejor porque desarrollamos ciertas habilidades como por ejemplo la valentía, como por ejemplo el autorreconocimiento, y cuando miro hacia atrás y digo, fui valiente, terminé con esta relación o fui valiente, pude poner límites, entonces crece nuestra personalidad y nosotros nos sentimos mejor. Entonces, como primer punto es tomar conciencia de aquello que creo, tal vez no sea tan cierto, empezar a dudar de nuestros pensamientos, empezar a dudar de nuestros miedos y de nuestras ideas. Y otra cosa rápido es, cuando yo tengo miedo, también tengo la fantasía de cuando se me quite el miedo, entonces voy a hacer esto otro. ¿Qué pasaría si cambiáramos la pregunta y dijéramos, con todo y mi miedo, voy a dar el siguiente paso? Una persona me decía hace unos días en una conferencia, Ale, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo estar mejor? Si en mi casa hay muchos problemas y en la escuela pues sí me siento bien, en mi trabajo sí me siento bien, pero hay muchos problemas en mi casa. Y ahí cambiábamos la pregunta, ¿cómo puedo hacer para disfrutar estos espacios con todo y que en mi casa hay problemas? Ale, ¿Cómo puedo hacer para con lo que comentas continuar? del hacer, hay un dicho que dice, si quieres algo, hazlo. Y si tienes miedo de hacerlo, hazlo con miedo. O sea, el miedo no tiene que ser algo que nos interrumpa. Pero con este asunto de todo lo que creemos, de todo lo que aprendimos, de todo lo que vimos, lo cultural, lo personal, yo creo que muchas veces, como tú comentabas, Carmen, es difícil por mí mismo transformar todo esto cuando tengo todo un cúmulo de información y de mensajes contradictorios que refuerzan estos patrones y estas creencias. Por eso, otra creencia que hay que cambiar es el tema de yo lo tengo que resolver solo y no tengo que buscar ayuda, sobre todo los hombres. Entonces, decir, a ver, si no estoy pudiendo yo solo, puedo primero obtener información, hay programas como este, hay muchos libros, afortunadamente ahora puedes encontrar muchísimas cosas en internet que también hay que tener el discernimiento porque no todo es información adecuada, a veces hay otras cosas que van a reforzar mis creencias negativas, pero sí también saber pedir ayuda para poder resolver los conflictos o las dudas que estoy teniendo. Nada más una precisión, Luis. Sí. No hay programas como este. Este es el programa. Sí. Es el mero. Sí, es cierto. Nada más agregar un pedacito más. No solamente hay que reflexionar acerca de nuestros problemas. La reflexión es una parte y es muy útil, sino hay que desarrollar hábitos que nos lleven a donde nosotros queremos estar.
Es importante la reflexión, es importante ver de dónde surgieron todas estas cosas, pero también es importante saber con qué recursos cuento para cultivar lo que yo quiero en mi vida. Cómo se cultiva el amor, cómo se cultiva el asombro, cómo se cultiva la diversión, cómo se cultiva la alegría. No basta con reflexionar. Decían también los filósofos, para cambiar una emoción por otra, no hay que ocupar la razón, hay que ocupar otra emoción. Entonces, ¿cómo puedo hacer para cultivar más estas emociones que me van a llevar a tener la vida que yo quiero tener? Pero no es fácil. No, yo insisto, que no es es correr el riesgo, porque si ya tuviste una experiencia donde sufriste infidelidad, donde fuiste maltratado, donde te contagiaron una enfermedad y decides, ¿no? Como los testimonios que hemos escuchado, ahora yo temo que me vuelva a suceder y por lo tanto me protejo, porque lo que está diciendo la señora es un asunto de me estoy cuidando. Claro. Yo sufrí mucho y me dolió mucho, entonces esto es una manera de autoprotección, es una parte de sabiduría. De ¿no? Lo reparar. primero es que me tengo que cuidar. Sin embargo, es un asunto de decir, bueno, también por qué voy a renunciar a mi vida emocional o a mi vida sexual o la oportunidad de volver a tener una pareja, me tengo que volver a arriesgar y eso no es nada fácil. Muchas veces necesitamos el apoyo de otros para ello. Empezar con cosas pequeñitas. ¿Cuál sería un paso chiquito que yo puedo dar que no me ponga en riesgo, que no me ponga totalmente vulnerable para empezar a cultivar eso? De entrada, darnos cuenta de que no tiene por qué volverse a repetir, que esto fue una experiencia en particular con esta persona. A ver, ¿cuál fue la parte que yo puse? ¿Cuáles son las creencias de que yo pensaba que como mujer tengo que estar a disposición del otro, tengo que ceder, tengo que... No importa lo que yo sienta. Todas esas creencias las tengo que cambiar. Es un proceso y largo, Un quizá. proceso largo, difícil, doloroso, pero que vale la pena. Y si se repite, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Cuáles son los recursos y el aprendizaje que ya tuve? Entonces hay que aprender a reconocer que no tengo que estar reproduciendo los patrones de lo conocido y de lo que ya viví, que yo soy libre de crear una relación de pareja cambiar. y cambiar estas ideas y mis formas de comportarme para construir lo que tú dices, la satisfacción personal y la felicidad. No, mi felicidad y mi seguridad no está en manos de la pareja y de otros, es una responsabilidad mía. De cada quien. Vale nos dice, las emociones son cargas que se llevan desde casa, son aprendidas y poco nos enseñan a expresarlas. En mi matrimonio hemos aprendido a comunicarnos y decirnos lo que nos gusta y lo que no, en lo emocional, lo espiritual y sobre todo en lo sexual. La confianza y la comunicación es básica. Excelente programa y muchas gracias. La meditación Vipassana, recomendados para este tema. Sandra nos dice, a mí me cuesta hablar con mi pareja, siempre que trato me da por llorar y eso la verdad es que no me gusta. ¿Qué puedo hacer? Ara nos dice, me siento muy triste porque con mi pareja me siento engañada y lo agredo mucho y me lastimó al final. No sé cómo superarlo. Eli Pérez, que ya nos lo había compartido en alguna ocasión, nos dice, insisto, en las farmacias, además de médicos generales, deberían de tener el servicio psicológico, psiquiátrico y sociológico. Ojalá, sería buenísimo. Qué bonito es conocerse y reconocerse como femenino y masculino, nos dice Gregorio, para poder ejercer un mutuo respeto de género. Aunque digan que somos iguales, jamás lo vamos a hacer. Si fuéramos iguales, no podríamos apreciar la belleza. Hay que tolerarnos y no tratar de entendernos. Y más adelante también nos comparte él mismo. Ay, aquí está. No, está un poquito más adelante, pero bueno, ahora lo encuentro porque es medio chacotero el tema. Y bueno, me encantan los programas con tantos desarrollos como este, nos dice Carmen. Bueno, pausa y volvemos. En Diálogos en Confianza encuentras orientación sobre los temas que te interesan. El próximo lunes, infórmate con el Dr. José Bandera sobre el cáncer de laringe y cavidad oral. Fumar y consumir alcohol pueden ser factores de riesgo para padecer este tipo de cáncer. En este programa te hablaremos del diagnóstico y el tratamiento. ¿Sabías que el 20 de noviembre es el Día Universal del Niño? Cristina Jauregui te invita a reflexionar sobre la importancia de darle voz a niños, niñas y adolescentes y trabajar por garantizar sus derechos. Este martes, nuestro tema es participación infantil. ¿Qué es eso? El miércoles, analicemos qué significa tener fuerza de voluntad.
¿Has fracasado a la hora de hacer dieta o dejar de fumar? La fuerza de voluntad es algo que se esfuma fácilmente debido a la falta de autocontrol. Marisa Escribano te dirá cómo reforzarla. El jueves, Fernanda Tapia nos hablará de la criminalización de las mujeres ante la interrupción del embarazo. Un tema controvertido que nos permitirá revisar no solo la legislación que priva en nuestro país, sino la situación por la que atraviesan las mujeres que son criminalizadas. El viernes, opina con Carmen Muñoz acerca de los celos. Hay quienes reaccionan violentamente y otros deciden ocultarlos. Cualquiera que sea el caso, este comportamiento lastima a la pareja y deteriora la relación. ¿Tú cómo los manejas? Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Sas. Ay, es que es algo difícil porque a veces es fácil culpar a los demás. Con mucha terapia y siendo consciente de que soy yo y mi manera de ver el mundo, nada más. Bueno, yo personalmente trato de fijarme en mis errores y aceptarlos. Mejor sería hablar y tratar de, como decía hace un momento, disipar la emoción por otro lado, ¿no? Pues busco una ayuda profesional. Pero no culparla directamente. O leo, me informo para tratar de salir de esa situación. Creo yo que solamente así, después de cierto tiempo, después de asimilar el problema, después de concientizar. Me gusta primero identificar la emoción, luego trato de ver qué es lo que me causa esa emoción. Medito un poquito, pues cómo reaccionar, no ser demasiado grosera. Pienso qué puedo perder si la sigo, qué puedo ganar y busco una solución. Pero pues a veces sí nos enojamos y es un poquito difícil controlarse. Tengo que entenderla a ella, pero si yo no me entiendo a mí, ¿cómo voy a tratar de comunicarme abiertamente con ella? Pues eso es lo que yo digo. Yo tampoco entiendo al que está enfrente del espejo. O sea, ¿cómo le hago? Oye, la pregunta que no encontraba, que ya por fin encontré, de Gregorio Arias, dice: pregunta para los panelistas. ¿La satisfacción de él la siente ella? Y viceversa, ¿la de ella la siente él? Es diferente, esta parte no la entendí muy bien, pero probablemente alguien sí. ¿Es diferente la enchinada de ceja femenina que la masculina? ¿Por qué los orgasmos femeninos pueden ser simulados y los masculinos? Y lo deja en signos de interrogación. ¿Qué dicen ustedes? Hay Claudio. ¿Sabes? Que ahorita que he escuchado los testimonios y ligándolo con esto, es que también hay muchas ideas, concepciones preestablecidas de lo que consideramos pareja, ¿no? Entonces pensamos que esto me lo tendría que resolver la persona más inmediata que tengo, ¿no? Y que tendría que ser la pareja. Cuando decimos que son comunicación las emociones y que me dicen algo de lo que yo necesito, lo necesito, pero lo puedo obtener de diferentes maneras. Pero como lo ponemos en esa parte relacional de la pareja, se supone que tú tendrías, ¿no?, que solucionármelo, ¿no? Si yo estoy triste, pues entonces tú solucioname mi tristeza, ¿no? Cuando lo puedo solucionar de otras maneras. No eres mi receptáculo ni mi resolución de mis emociones, ¿no? Las puedo solucionar a partir de saber qué es lo que necesito, ¿no? Y algo que platicábamos acerca de esto de si se finge o no, creo que en algún momento es precisamente, como también es una parte de la comunicación de las emociones, pensamos que la otra persona quiere y si yo le digo que no, pues entonces me va a rechazar. O va a pensar que ya no la quiero, o va a pensar que ando con alguien, ¿no? Y o se va a buscar a otra. O se va ¿Sí? Y entonces tengo que ceder porque nos han enseñado en esa cuestión de pareja que, bueno, tú quieres, yo me tengo que ser responsable de tu enojo, me tengo que ser responsable de tu tristeza, me tengo que hacer responsable de tu deseo inclusive, ¿no? Cuando te puedo decir absolutamente no y no pasa absolutamente nada. Y si pasa, se puede manejar, ¿no? Y es no ahorita, ¿no? Por ciertas circunstancias. Es como, si no estamos como en esa empatía, en ese tú quieres, yo quiero, ¿no?
en esa constante comunicación emocional, es muy probable que no sea satisfactorio para alguien, pero en esta parte sí hay muchos hombres en consulta que dicen, bueno, pues yo no quería, ¿no? Pero pues eso hay que cumplir, ¿no? Esto de lo que hablabas también de ser diferentes, yo creo que sí hay que tomarlo en cuenta porque no lo hemos mencionado. O sea, somos complementarios, entonces el cerebro del hombre es más territorial, más agresivo, más racional. Y el de la mujer tiene más habilidad para el desarrollo de las emociones y para lo verbal, para comunicar las emociones. Eso no quiere decir que no podamos aprender lo que tenemos menos fortalecido. O sea, la mujer también puede aprender a empoderarse y el hombre puede aprender a ser más tierno. Son partes que sí tenemos. Hay mayor dominancia en el cerebro para los géneros, pero hay que desarrollar la otra que no tenemos y lograr esta igualdad y esta complementariedad, no vernos como enemigos o rivales, sino este asunto de no te voy a convencer de que yo soy el que tiene la razón, sino que vamos a tratar de comprendernos, poniéndonos en los zapatos del otro. Y precisamente, perdón, justamente hay jóvenes de la edad de todos ellos, de los que están aquí como estudiantes, yo los he escuchado cómo se expresan como si fueran mujeres, pero lo que pasa es que como hay más esta igualdad de géneros, ahora a los hombres ya se les permite más decir cómo te sientes. Y estos millennials sí han podido aprender habilidades para decir, es que fíjate que me dejó por otro y yo me sentí mal y me enojé y entonces quise reclamarle, pero después pensé ciertas cosas y, ¿sabes? Pareciera que estás escuchando a una mujer, pero son ellos, hombres, sexualmente lo que estás hombres. Diciendo. Me dice una enfermera que tiene 23 años, dice, me choca que ahora los niños son niñas. Y las niñas somos niños, ¿no? Por esto que estás diciendo, estamos aprendiendo de los Claro, y eso es muy positivo. Además, fíjate, complementando con lo que te preguntaron ahí de que el placer del hombre lo puede sentir la mujer o viceversa. O sea, digo, a nivel corporal, solamente uno puede sentir lo que está sintiendo, pero por empatía y por las neuronas espejo, sí puedes decir, mira, está haciendo cara como de satisfacción, ¿no? Es el éxtasis, es el momento de la compenetración. Cuando son sinceros y no fingen un orgasmo, etcétera. Ahora, como la eyaculación en el hombre va aparejada al orgasmo, que no son lo mismo, ¿eh? No. Puede haber eyaculaciones, poluciones nocturnas, etcétera, u orgasmos por la próstata en los hombres y no hay eyaculación. Entonces, pero como evidencia y van generalmente juntos, una mujer dice, te veniste, entonces sí tuviste orgasmo, ¿no? Ahora, hay mujeres que ya ni siquiera quieren fingir el orgasmo, pues no quiero, como dices tú, ¿no? No me interesa. Y a eso voy, a este empoderamiento, retomando estos testimonios masculinos, que nos dejemos de hipocresías sociales. ¿Por qué? Voy a esto. También he escuchado muchos hombres que cuando les preguntan, oye, ¿y así en la cama o en lo sexual, cómo es tu mujer ideal? Y dicen, sexosa, que tome la iniciativa, que me toque, que me acaricie, que me haga sexo oral, que le guste el anal, que entonces también me haga sentir éxtasis. Entonces, fíjate, ¿cómo hacemos esto que Freud decía ya desde hace 100 años? La prostituta por un lado y el ama de casa linda, tierna y dulce por el otro. Pero gracias a estas igualdades se ha podido fundir estas dos situaciones. Y ahora ya más de casa, saludos a todas las amas de casa que nos están viendo, que están más empoderadas de su sexualidad y se apropian de su cuerpo, su corporalidad, sus sensaciones, donde siento rico, ¿no? Y también los hombres, fíjate, ¿cómo pudo haberte ayudado, por ejemplo, a ti platicar esto con tu pareja? Decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a juzgar si te pones un disfraz de Gatúbela, es más, ¿tú qué quieres que yo haga ahora, no? O sea, es parte de la sexualidad. Es parte de la comunicación también en una pareja, pero no siempre, como ya lo hemos dicho, no siempre hay esa buena comunicación con la pareja y te lleva a una separación. En nuestro testimonio anónimo estuvo casada 10 años y me gustaría que nos dijeras cuál fue la causa de esta separación. Bueno, yo estuve casada 10 años, sí. Y en esos 10 años yo no quería casi nunca tener relaciones sexuales con él. ¿Por qué? Por las creencias. Mi abuela era muy, muy creyente de la religión, ¿no? Y mi madre igual. Entonces, como que era pecado. Y yo no estaba casada por la iglesia, yo no estaba casada por lo civil. Entonces era pecado tener relaciones. Y a mí me costaba, o sea, la mentalidad que me dieron con respecto a la sexualidad siempre era, yo me acuerdo que yo usé esas calzones de la Chilindrina, ¿no? Los que usaba ella, pues esos eran los que yo usaba. A mí, para que mi pareja pudiera andar conmigo, tuve que ir a pedir permiso a mi casa. Y yo digo, híjole, yo no soy tan de la época de ellas como para que me trataran igual, ¿no? Y era muy cerrada en mi sexualidad y en la mentalidad. Me daba vergüenza que me vieran.
y muchas cosas. Entonces yo la verdad es que nunca quería estar con él, nunca. Y eso, pues también tenía problemas para tener orgasmos. Y, o sea, la verdad era muy, muy difícil, pues. Y yo, lo que escuchaba, ¿no? Que ya llegaba la noche, o sea, en el día, así como que amanecía y tranquila, pero llegaba la noche y era así empezar a sentir angustia, ¿no? De, híjole, tengo que tener relaciones sexuales. ¿Te alejabas un poco? Cuando yo no quería, pues mucho, porque bueno, la verdad es que sí era difícil, esa parte. Y después, pues lo afecto, yo digo, ¿no? Emocionalmente hoy en día que tengo ya terapia. ¿Y ya, tienes pareja actualmente? Sí. ¿Y cómo es ahora tu relación sexual? Fíjate que ahora yo soy la que soy más propositiva. Y ahora ya soy la abierta. Otra mentalidad. Lo que me pasa con las parejas ahora que por ejemplo, como que los intimido, como que yo haz de cuenta que lo que me dicen es como que lo que hago, se lo hago a ellos, se los hago a todos, ¿no? Así como que no me tienen pues confianza por la sexualidad. Y pero porque ahora te sientes más libre. Yo me siento segura, ahora ya no me da como pena, tú quieres. que no me da miedo, ya es como disfrútalo, ¿no? Y hasta Claro. incluso se los comparto así, disfrútalo, ¿no? Pero a mí me afecta en esta parte de que como que me ven demasiado segura y ahora ya como que los intimido Los pues a asustas. ellos. Claro. Sí, ahora sí. Y entonces no es tan fácil que tenga Ahora una pareja. sí. Ahora sí, digo, no Está es tan siendo fácil. víctima de los prejuicios Muchas sociales, gracias. ¿no? De que la mujer no tiene que ser la activa, no tiene que ser la que propone. Sí, exacto. Entonces ¿Y por qué ahora no va a me ser pasa así, no? esa parte. Muchas gracias por compartirlo. Pero también a veces hay estas emociones de las cuales hemos estado hablando esta mañana, hay enojo, hay tristeza y se rechaza a la pareja. ¿Es tu caso? Sí, buenos días. Buenos días. Sí, yo viví mucho tiempo con un esposo alcohólico y entonces era una mezcla de emociones como la que ahorita yo escuchaba, ¿no? Enojo, desesperación, tristeza. Yo caí en depresiones profundas y tardé mucho tiempo en darme cuenta, y esto ya lo hice ya estando en una terapia, que yo empecé a darme cuenta que cada vez que yo me deprimía, una de las maneras de estar un poquito fuera de la depresión o ya no es tan depresiva, era con el contacto sexual. O sea, yo esperaba después de varios días de ausencia de él, que él llegara a la casa, pues para estar físicamente con él y él pues también, ¿no? Era nuestra reconciliación. Nos casamos muy jóvenes y lo que predominó, ahora me doy cuenta en ese momento, era la relación sexual, esa identificación física. Todo lo demás, prejuicios, formas de vida, diferentes puntos de vista, no importaba. Con el paso de los años, pues yo me fui enfriando muchísimo, me llené de mucho coraje con él, empecé a buscar en otras personas, nos separamos, pero nunca nos divorciamos. Yo busqué otras parejas, pero siempre, como fui una niña consentida, yo quería que todas mis parejas me consintieran. Y entonces yo fui demasiado dominante, hasta en el aspecto sexual. Se hacía lo que yo quería, ¿no? No me importaba la opinión o las necesidades de las otras personas. Pasan los años, él enferma muy feo de insuficiencia renal, regresa a casa, me pide una oportunidad, regresa para convivir con los hijos, con los nietos, ahora que ya hoy tengo nietos, y yo vuelvo con él. Pero en este regreso, antes de su fallecimiento, yo me doy cuenta que en ese aspecto yo nunca tuve comunicación con mis papás, nadie me guió en ese sentido, y a él tampoco. Entonces, llega un momento en que ya nuestra intimidad, más que sexual, era emocional, era afectiva, era de plática, y eso al final de su vida de él y en esta edad que yo tengo, compensó muchas de las carencias anteriores. Muy bien. Entonces, ahorita ya tengo 2 años de que él falleció, pero no me cierro a una nueva posibilidad, ¿no? Sin embargo, ya no hay esa desesperación de esas edades de la juventud, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Tenemos poco tiempo para ir concluyendo el tema. Susan. Sí, o sea, agradezco todos los comentarios, todos los testimonios y fíjate cómo está la diversidad. Unos por protegerse ya no,
otras que sí se dan la oportunidad, otros que pueden decir yo era violento, pero incluso una aportación, otra más, que a partir de la culpa puede haber una culpa reparatoria, es decir, si yo sé que dañé a alguien, puedo hacer cosas, actos, palabras para reparar la relación, para pedir disculpas, etcétera, ¿no? Para poder estar mejor. Y de tal manera que, bueno, la moraleja también de este programa es vive, acepta, conoce, vivencia tus emociones y que enriquezcan tu vida en general y tu sexualidad y con la de tu pareja en particular. Claudia. Claro. Me llama mucho la atención todo esto, nos hace falta mucho tiempo, pero algo que creo que está muy metido es pensar que si bien las emociones tienen un referente biológico, no son naturales, son sociales, nos ayudan a comunicarnos con el otro. Y como las creemos naturales, pensamos que, pues, bueno, no hay que hablar de ellas, no hay nada que aprenderles, porque están ahí, ¿no? Y tendríamos que hablar más de todo este proceso de aprender a comunicarnos a partir de las emociones. Así es. Ale. Tenemos derecho a ser humanos, tenemos derecho a sentir las emociones, el mismo derecho que tienen las otras personas de sentir lo que sea que están sintiendo. Hay que cultivar la empatía y que mi derecho no entorpezca el derecho de la otra persona. Luis Fer. Darte permiso de sentir placer y de dar placer, darte permiso de ser y dejar ser. Muchas gracias. Oscar. Saludos a Thousand Oaks, California, Ixtapas y Guatanejo, a Sevilla, a Paracho, Michoacán, en fin, a todas las personas que se comunicaron y compartieron el día de hoy. Gracias a todos los testimonios. Soy Carmen Muñoz y nos vemos en la próxima con más Diálogos en Confianza.